La siguiente presentación tiene por objetivo dar a conocer algunos de los aspectos más relevantes del paradigma humanista enfocados en la educación, así como identificar algunos de los métodos de aprendizaje y enseñanza que este modelo propone. El enfoque humanista surge como tal en el año de 1962 en Estados Unidos. Surge a partir de la necesidad de trascender del enfoque psicoanalítico y el enfoque conductismo a uno que estuviera más centrada en las habilidades de la persona. Algunos de los pioneros dentro de este enfoque son Abraham Maslow con su pirámide de las necesidades, Rogers con su teoría de la terapia centrada en el cliente, Erickson, Kohlberg y Alport, entre otros. Ahora bien, es necesario que identificamos las características fundamentales del humanismo, y es que éste reconoce a las personas como propias y únicas, con la capacidad de pensar y tener un criterio propio sobre las experiencias. Este enfoque se va a basar bajo la premisa de que, si bien existen muchísimas personas, cada una de ellas son distintas entre sí, por lo que van a tener su propia manera de sentir y percibir el mundo que los rodea. Se basa en la pedagogía como la disciplina capaz de transformar a un individuo en un ser libre, autónomo y sano, donde la persona va a poder aceptar a las personas que lo rodean, a su entorno y, lo más importante, a sí mismo, logrando enfrentar las adversidades que la vida le va presentando sin un temor al cambio. Dentro de las dimensiones de la educación humanista están abarcar las capacidades intelectuales, la educación de sensibilidades y la formación ética del carácter, que al integrarlas se dice que forman una educación del pensar, del sentir y del actuar. El modelo humanista va entonces a definir los roles del estudiante y del docente, donde el docente está interesado en el estudiante como una persona total, con un espíritu cooperativo a la clase, reflexivo y crítico, que va a rechazar, esto es muy importante, posturas autoritarias, egocéntricas y violentas dentro del salón de clases. Por otro lado, en este paradigma encontramos al rol del alumno o estudiante. En este paradigma, la manera en la que el alumno va a percibir la educación es de manera abierta. Es importante tener en cuenta que no todos los alumnos tienen el mismo grado de aprendizaje, por lo que hay modelos que pueden funcionar mejor que otros, o incluso el hecho de llevar un ritmo diferente es lo que va a hacer que éste pueda discernir la información que el docente le está dando. Algunas de las características del aprendiz humanista es que ellos van a determinar qué es lo que es importante aprender y qué es lo que no. Son totalmente libres de poder establecer sus objetivos y los métodos que van a utilizar para alcanzar dichos objetivos. La manera en que estos aprenden es de manera auténtica y se fomenta bastante la cooperación y el trabajo en equipo, así como que ellos mismos desarrollen sus propias habilidades. Bueno, y dicho todo esto, a continuación se va a presentar un ejemplo de aquellas actividades que un alumno y un profesor humanista pueden establecer dentro de un salón de clases. A continuación, se presenta un ejemplo de una actividad que se puede llevar a cabo mediante el modelo humanista dentro del salón de clases. Es importante recalcar que todos los elementos que se van a utilizar para esta actividad deben ser localizados dentro del entorno educativo del alumno. En este caso, yo voy a fungir el papel del docente humanista y mi colaboradora va a fungir el papel del alumno. Hola, hola.
¿Podrías decirme, identificar algunos elementos con los que cuentas? Con un lapicero y una libreta. Cuéntame de la libreta. ¿Por qué te es de utilidad? Porque en ella tomo nota y me ayuda a hacer algunos trabajos dentro del salón de clases. ¿Por qué consideras importante realizar apuntes en tu libreta? Porque los apuntes que vienen en mi libreta pueden venir algunas cosas que vienen en los exámenes para repasarlo, recordar las cosas. ¿Cómo sueles organizar tus apuntes? Primero escribo la información que nos da el maestro, algunos esquemas o cosas así, y después busco información por mi parte y ya. ¿Y de qué te va a servir todo esto? ¿De qué te va a servir? Para tener un conocimiento en un futuro sobre algo, para saber más. ¿Y por qué quieres saber más? Porque siempre es bueno saber más, porque nunca se deja de aprender. Entonces, en conclusión, dime, ¿por qué es importante la libreta con la que cuentas? Es importante porque en ella están los apuntes y notas que posteriormente me pueden servir para un futuro. Por ejemplo, podría servirme por algún problema que tenga yo, o para un examen, etc. Bueno, gracias. Esta fue la actividad y a continuación procedo a dar la explicación. En esta actividad se solicitó que el alumno identificara algunos elementos con los que puede contar en un salón de clases, en este caso una libreta. ¿Qué se pretende con esto? Se busca que el alumno reflexione sobre aquellos elementos que tiene a su alcance para poder desarrollarse y formarse de manera educativa, de manera incluso personal. Esto mediante identificar algunos aspectos que algunas veces el alumno no puede considerar o no son considerados por él y que realmente de alguna manera tienen influencia. En este caso, el alumno identificó un objeto tangible como lo fue la libreta. Sin embargo, puede haber ocasiones en que el alumno aluda a algo intangible hablando de manera subjetiva, como por ejemplo, el alumno pudo haber dicho, un elemento con el que cuento es mi inteligencia. Y entonces se le hace una serie de preguntas que le permitan desarrollar respuestas al por qué y al para qué. Pero enfatizando en el para qué. ¿Para qué te va a servir y cómo es que tú eso lo utilizas en tu día a día para poder desarrollarte? Y bueno, esta fue una de las actividades que se pueden realizar dentro de un aula que sea de paradigma humanista. Finalmente, la influencia que estos roles establecidos en el paradigma van a tener en el desarrollo del aprendizaje es que van a fomentar o habituar al alumno a reconocer las habilidades que éste posee por sí mismo. También porque es importante analizar los paradigmas de la educación, y es que no todas las personas vamos a aprender de la misma manera. Es por eso que surge esta necesidad de categorizar los diversos métodos de enseñanza que van a guiar u orientar al alumno y al profesor dentro del salón de clases, reconociendo las características que poseen